doy la bienvenida a este episodio con una mirada de nuestra creencia en Dios. En el año 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, con su teoría de la evolución. Darwin, quien creció con creencias cristianas, con el tiempo fue cuestionando las doctrinas. En 1879 se declaró agnóstico y en 1880 llegó incluso a declararse ateo. Uno de los puntos más claramente en conflicto entre el evolucionismo de Darwin y el creacionismo sostenido por líderes religiosos, diría que es la historia bíblica de Adán y Eva y de la creación. Según Darwin, el ser humano surgió en la Tierra como resultado de una evolución de primates con un proceso de miles de años, reconociéndose durante ese proceso a distintas fases, como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens y nosotros, Homo sapiens sapiens. Según la Biblia, todo comenzó cuando Dios, después de crear la tierra en cuestión de días, creó a Adán, el primer hombre, a partir del barro, y luego, extrayéndole una costilla, formó también a Eva, la primera mujer. ¿Te suena raro esto? Tal vez, como también tal vez te suene raro que un hombre haya construido un arca para pasar un diluvio global, que otro haya sido tragado y después escupido por un gran pez, que un pueblo haya atravesado el Mar Rojo, habiéndose éste abierto de par en par para que pasen, que un maestro judío haya caminado sobre el agua, que haya resucitado a muertos, y que él mismo, después de haber muerto crucificado, haya resucitado. Es importante poner en contexto que la Biblia fue escrita hace unos 2000 años, y muchos de sus sucesos ocurrieron muchísimo antes aún. En aquella época, la humanidad no tenía el caudal de conocimientos con que cuenta hoy, y era necesario comunicarse en un lenguaje que pudieran comprender. Y el desafío, en muchos casos, también es llegar a discernir los pasajes de la Biblia que son tal vez metafóricos para explicar a la gente de aquella época un mensaje en un lenguaje que pudieran comprender, y los hechos más comprobables. Hay historiadores que han comprobado, mediante procedimientos científicos, la existencia de Jesús. Dicho sea de paso, al principio mencioné el año 1859, después 1879, 1880, y hoy es 2021, porque contamos el tiempo a partir de un momento cero. Fíjate el impacto que generó ese maestro judío que menciona la Biblia para que en gran parte del planeta contemos el tiempo como antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia es una obra que puede ser interpretada desde distintos acercamientos. Se puede plantear un acercamiento histórico, un acercamiento filosófico, uno geopolítico, uno religioso, uno espiritual. Hablo de este tema en más detalle en el episodio Libro de Libros. Te invito a escucharlo si aún no lo hiciste. Creo que es bueno aclarar que espiritualidad no es lo mismo que religión. Por otra parte, hoy es 2021, pero no para todos. Algunas culturas cuentan el tiempo desde un evento anterior a Cristo. Para algunos es el año 5700 y algo. Para otros, el año 4700 y algo. También para algunos el año no es solar, sino lunar, con lo que no tiene 365 días. También hay algunas culturas de tribus en algunos lugares que ni siquiera cuentan el tiempo. Pero hay algo que las distintas culturas comparten: el concepto de uno o más dioses, es decir, de un tipo de ser o entidad que está en un nivel superior al ser humano. Como dice Rick Warren, pretender que un ser humano entienda a Dios es como pretender que una hormiga entienda a Internet. Cuando tenés interés en otra persona, querés conocerla.
Con Dios es igual. Si realmente nos interesa mantener una relación con Dios, queremos conocerlo. No soy un erudito, experto en la Biblia. Te puedo contar mi punto de vista desde mi experiencia. Sé que hay gente que toma a la Biblia como un manual de leyes y procedimientos. O sea, es como si para conocer a Dios tuvieras que, presta atención a esas dos palabras, tener que, hacer un montón de cosas y no hacer un montón de otras, para ganar el favor y evitar la ira de Dios. Ese tener que implica que se lo hace por una obligación. Y creo que se quedaron con la imagen de un Dios que en una época marcó pautas de una separación muy clara de lo que es el bien y el mal, y el concepto de premios y castigos. Pero después que estableció cómo son las cosas, le dio al ser humano la libertad para que cada uno elija. Y en su Hijo Jesús nos dio el camino para no tener más una religión, sino una relación. Religión es un conjunto de rituales, leyes, obligaciones, sacrificios que supuestamente hay que hacer para acercarse al menos un poquito al Dios o los dioses de esa religión. Pero el único Dios con mayúscula nos da su gracia por medio de Cristo, y ya podemos darnos cuenta que todas esas leyes no son necesarias para acercarnos a Dios. Cuando digo que Dios estableció cómo son las cosas, es literal. Así como Dios estableció la diferencia entre el bien y el mal, estableció también con su creación la fuerza de gravedad y todas las fuerzas de la naturaleza, tanto a nivel subatómico como a nivel universal. Quizá no creas en Dios. Bueno, sos libre de elegir. Ahora, ¿podés no creer en la fuerza de gravedad? ¿Podés volar sin un artilugio tecnológico como un avión, helicóptero u otro? ¿Te preguntaste cuáles son los principios de diseño de esos mecanismos y aparatos? ¿O crees que la leche viene de los sachets y no sabes que viene de la vaca? No, en serio, estos aparatos que son una maravilla están diseñados con ciertos criterios de forma y energía para moverse interactuando con la fuerza de gravedad y otras fuerzas que se dan en el momento de enfrentar el aire, de la mayoría de las cuales no tenemos idea como usuarios. Por la fuerza de gravedad es que cuando te das una ducha, el agua que llega por la tubería cae en lugar de simplemente desparramarse hacia todas direcciones de manera caótica. Por la fuerza de gravedad es que te caes de la moto o te caes caminando por la calle. Y por la fuerza de gravedad, cuando das un salto no salís despedido de la atmósfera de la Tierra para perderte en la nada misma. Ajá, sí, el Big Bang. O sea que pensás que todo empezó de la nada simplemente. En todo caso, ¿de dónde salió esa primera partícula, supuestamente, desde la que una explosión generó el origen de lo que hoy llamamos el universo? ¿Alguna vez usaste un microscopio? ¿Llegaste a ver la maravilla de la estructura de un tejido orgánico? ¿Alguna vez te preguntaste qué valor tenés contemplando la inmensidad de las montañas o del mar o mirando el cielo y las estrellas? La cuestión es, así como dije que todas las culturas comparten el concepto de un ser superior, creo que en la mayoría, si no en todas esas culturas, hay individuos que no creen en eso, y es parte de nuestra libertad. Sos libre de creer y sos libre de no creer. La fuerza de gravedad no deja de existir porque elijas creer o no y quieras dar un salto desde el suelo hasta el piso 14 de un edificio. Dios no va a dejar de existir porque elijas creer o no. Y mejor aún, Dios no te dejará de amar porque elijas creer o no. Porque eso no depende de vos. Así es Dios. Aun si decís que no crees en un Dios, probablemente creas en algo superior, a menos que creas que sos supernatural. ¿Preferís creer en el universo? Ajá. ¿Le hablaste alguna vez al universo? ¿Crees que podés tener una relación con el universo? Ajá. ¿Crees en lo que se suele decir de que el universo conspira a tu favor? Ujú. En ese caso, por ahí estaría bueno entender qué es a lo que le llamás el universo.
Para mí, el universo es el conjunto de toda la energía y materia que existe, de lo cual mucho está materializado en forma de galaxias, estrellas, planetas, asteroides, donde uno de esos planetas es el nuestro. Y me pregunto, ¿cómo haría ese cacho enorme de partículas y energía para entender lo que le digas? O para entender a un japonés que le hable. Distintas culturas creían en elementos de la naturaleza como entidades divinas, y se formaron ídolos, básicamente estatuas enormes, imágenes, amuletos y una serie de cosas, como parte de esa búsqueda de una relación con esas divinidades. Eso precisamente es lo que caracteriza a una religión, una búsqueda del ser humano de religarse, reconectarse con esas divinidades, con una expectativa de que llegar a esa reconexión es el estado máximo al que se puede aspirar. Ahora, ¿no te parece que pensar en un Dios así sería como muy humano, muy interesado y controlador? De si prendiste bien la velita, de si la estatua está limpia y pulida, de bla, bla, bla. Es que parte de la tendencia del ser humano ante muchas cosas desconocidas es darle una forma humana, lo que se llama antropomorfismo. Y es una estrategia natural para poder entender de alguna manera algunos conceptos. Por eso en la Biblia también conceptualizamos la mano de Dios, el rostro de Dios, y por eso Dios se hizo hombre para que esa relación sea posible. ¿Qué se necesita entonces para conectarse con Dios? Te doy una pista. Conexión de Wi-Fi no es. Dios no es uno de esos dioses inalcanzables, como lo eran para quienes creían en el dios Sol, la diosa Luna o el dios Pichicho. Y no hace falta ir a buscarlo en algún lugar lejano, a ningún lugar físico. Jesús no es un superhéroe de cuentos, es Dios y es una persona con quien podés tener una relación personal. Podés conectarte en tu interior con Él. ¿Cómo? Esto es muy importante. No necesitas intermediarios. De hecho, te recomiendo que siempre tengas esto presente. Ningún ser humano tiene el derecho de actuar como intermediario entre Dios y vos. Ninguno. Es una búsqueda personal. Cada persona te podrá decir una cosa u otra. Podés ir y participar en una iglesia, pedir consejo a un líder, a un mentor, de por dónde empezar esa búsqueda. Pero siempre, siempre, esa búsqueda será tu experiencia personal. Y es muy importante participar en una iglesia, porque somos seres sociales. La búsqueda de Dios es individual, pero se hace en compañía. Te regalo hoy una pregunta, que vale por muchas, para tu reflexión. ¿Quién es tu Dios? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, coach.